sueltos, se evapora hasta tener 15% de ellos, en un evaporador de simple efecto. ¿A qué nos referimos con un evaporador de simple efecto? Que solamente en una etapa vamos a lograr la concentración que nosotros queremos alcanzar. La capacidad calorífica media del jugo es al 3% es de 0.9 BTUs libra por grado Fahrenheit. O sea, nos están dando el CP en función de la concentración. Acuérdense, ¿cuál es el CP del agua? El CP del agua pura, sabemos que es de 1. En sistema imperial es 1, un BTU libra grado Fahrenheit, que nos quiere decir que el CP del agua es de una... necesitamos un BTU para elevar la temperatura de una libra de agua 1 grado Fahrenheit, ¿no? Aquí ya nos están dando el CP, ¿sí? Es decir, ya nos están diciendo la característica inherente de la solución que estamos teniendo, o de la sustancia o de la mezcla, porque pueden tener sólidos en suspensión. Y también nos da el CP de la solución concentrada. Si se dan cuenta, ocurre algo bien interesante. Baja, lo cual es lógico. La mayoría de las sustancias o la mayoría de los solutos que vamos a tener en solución normalmente tienen un CP más bajo que el del agua. Entonces, al aumentar la concentración o la proporción de otras sustancias, lo común es que baje el CP de la sustancia, ¿no? De la corriente. El jugo se alimenta al evaporador a 70 grados Fahrenheit y no presenta aumento en el punto de ebullición por concentración. Les comento que más adelante vamos a calcular si hay un aumento en el punto de ebullición por la concentración, es decir, vamos a aprender a hacerlo. El vapor de calentamiento es vapor de agua saturado a 30 psias y solo cede su calor latente de vaporización. El evaporador trabaja a una presión de 4 psias. Calcular el calor cedido por el vapor de calentamiento. ¿Ok? Lo primero que tendremos que hacer, ¿qué será, chicos? ¿Qué se les ocurre que sea lo primero que tengamos que hacer? Nuestro diagrama. Si vamos a plantear un diagrama del proceso que estamos trabajando, entonces vamos a plantear un diagrama, ¿no? Entonces voy a plantear mi bello diagrama con las características de lo que queremos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener, bueno, voy a usar el diagrama anterior, una partecita, pero lo voy a adecuar a lo que yo quiero. Entonces, tengo mi diagrama anterior. Entonces, vamos a tener un evaporador. ¿Alguien quiere entrar? Okay. Vamos a tener un evaporador. Voy a quitar el color para que nos quede más claro. Okay. Y pues bueno, aquí ya tengo yo las corrientes, ¿no? Yo puedo nombrar las corrientes de diferente manera. Nada más. Voy a borrar esto. No me interesa indicar ahorita las dirección del calor, ¿no? Entonces ahí está. Bueno, ¿cómo quieren que nombre a la corriente de entrada de el jugo de mango? Pues no concentrado. Lo puedo llamar, ¿les parece que le llame a la corriente de entrada? La voy a llamar A. Vamos a llamarla A. ¿Sí? Tenemos una corriente de alimentación de jugo de mango y vamos a tener una corriente donde sale, bueno, estamos removiendo vapor. Aquí vamos a tenerle B y voy a llamarle a esto C. El concentrado de mango, ¿no? Y vamos a llamarle a la corriente de vapor necesaria para ceder calor, le vamos a llamar W. W1 y W2, ¿no? Lo que entra a nuestra... quitar de aquí. W2. Ok. Ya estoy teniendo el diagrama. Ahora, ¿cuántos componentes tenemos, chicos?
¿Cuántos componentes? 2. ¿Sí? Que los componentes, X para ti, ¿qué va a ser, ingeniero? Sólidos. Y el otro componente importante para ustedes es Y, o para todos nosotros, que sería, le podemos llamar, es el solvente. En este caso el solvente pues sabemos que es agua, ¿no? Porque como es jugo de manguito, le vamos a llamar que C, que Y va a ser nuestra agua. Entonces nosotros estamos definiendo ciertas cosas. Recuerden que para resolver este tipo de problemas, ¿cuáles son las propiedades que nos interesan? Las propiedades intensivas o extensivas, chicos. ¿Qué propiedades son las que nos interesan? Las intensivas. ¿Por qué? La energía. Ok, pero ¿qué es lo importante de las propiedades como tal? De las propiedades intensivas. ¿Por qué siempre nos enseñan eso? Y en ingeniería, ¿por qué nos importan tanto las propiedades intensivas? Porque si ustedes se fijan, ustedes se dan cuenta cuando nosotros estamos resolviendo este tipo de problemas, las propiedades extensivas sí nos interesan, pero sobre todo para dimensionar el tamaño de los procesos. En este caso, si se fijan, el problema no nos dio una sola propiedad intensiva. No nos la dio, ¿sí? O sea, no nos dio extensiva, pero no nos dio una sola propiedad extensiva. Porque realmente las propiedades extensivas no son del todo necesarias. Las que sí son necesarias son las propiedades intensivas. ¿Qué propiedades intensivas nos está dando este problema? ¿Qué propiedades intensivas descubrieron? ¿Quién? Muy vale. La concentración de sólidos, la capacidad calorífica, perfecto. Entonces, vamos a anotar la concentración de sólidos. Pregunta, chicos. ¿Cuál es la concentración de sólidos a la entrada? ¿Cómo que en escala 1? Ok, la escala, más que escala, me vas a dar una concentración en fracción, ¿sí? En fracción, está en másica, ¿no? La fracción que me está dando es fracción de 0.03, ¿estás de acuerdo? ¿Qué unidades tiene la fracción? ¿Quién les dijo que era dimensional una fracción? Ajá, sí, dime. O libras totales, ¿estás de acuerdo? O sea, las libras de X por libras totales, que le podemos llamar libras. Las fracciones, chicos, sí tienen unidades. Si no tuvieran unidades, no podríamos hacer los análisis dimensionales correctamente, sobre todo cuando apliquemos ecuaciones de balance. Normalmente lo que sí es que nosotros no anotamos las unidades, o sea, asumimos que todo el mundo conocemos las unidades. Dicen que son dimensionales porque dicen, libra sobre libras va. No, pero no es lo mismo libra de X sobre libra de total. O sea, por ejemplo, en este caso yo puedo calcular la fracción de agua, que sería de ¿cuánto? De 97. Entonces, las unidades cambian. Si se fijan, ya no es libras de X, sino libras de Y. Entonces, ya tengo unas propiedades intensivas interesantes o importantes dentro de mi corriente de A. La corriente de B también le puedo calcular lo que sería la concentración. Ahorita vamos a hablar solo de las propiedades intensivas relacionadas a concentración y a masa y a todas esas cosas. Entonces, en B, chicos, ¿cuál sería mi fracción de sólidos a la entrada, en la salida de B? ¿Cuál sería? ¿Nos la da el problema? ¿Cuál es? No, en B, bueno, yo estoy definiendo que B
Bueno, la que me están dando es la de C. Vámonos por C. ¿Ok? Entonces, me dan C, que sería XC, que sería, aquí se concentró hasta el 15%. ¿Ok? Y por lo tanto, la fracción de agua en C, pues ya se vuelve 85%. Pero yo la que les pido es la de B. ¿Cuál sería la de B, chicos? 0, 0 y 1, porque al estar trabajando en un evaporador, nosotros ya conocemos el fundamento de la operación unitaria. La operación unitaria lo que nos está diciendo es que estamos retirando agua. Por lo tanto, la concentración de sólidos en el agua retirada, que va a ser en forma de vapor, va a ser de, perdón, me pongo, va a ser de 0% de agua, de sólidos, y 1% de agua. Entonces nosotros ya tenemos las características de estas tres corrientes, ¿sí? Ahora, para resolver nuestro balance, primero vamos a plantear, con esto nosotros ya conocemos lo que serían las características. En parte, vamos a tener un balance de materia donde nosotros podemos tener, si yo planteo, a ver, fíjense, si yo planteo, déjenme hago esto más chiquito porque queda muy grande. Si yo meto este diagrama, y ahí es donde nosotros nos interesa o nos importa a veces, no sé si se acuerdan, que muchas veces cuando llevamos termodinámica o alguna materia de esas, fisicoquímica o física, lo primero que nos explicaban siempre es sistema abierto, sistema cerrado, sistema aislado, ¿no? Y nos decían, el sistema es una parte del universo que nosotros aislamos para, ¿cómo se llama? Que nosotros aislamos para su estudio. Yo decía, no entiendo, o sea, no entendía muy bien el concepto que querían transmitirnos, hasta que empezamos a resolver procesos y operaciones unitarias y dimensionarlas. Es bien interesante que ya es cuando vemos la aplicación de definir los sistemas. Si se fijan, yo puedo plantear, ya tengo mi diagrama en primera instancia planteado. Vamos a meterlo a nuestro apunte. Entonces, yo tengo mi diagrama planteado y yo tengo ahí dos posibles balances. ¿Están de acuerdo o no? Con base en el principio de conservación de la materia, yo ahí tengo dos balances. ¿Quién me da los balances que tengo en esos dos? Ok, primer balance, muy bien, participación. Tenemos un balance que sería A es igual a B más C. Tenemos toda la lógica. Estamos hablando de materia. Acuérdense que decíamos, tenemos sistemas aislados que prácticamente, o sea, en función práctica, en la realidad, los sistemas aislados no existen, ¿no? Pero tenemos sistemas cerrados y sistemas abiertos. La cuestión es que este sistema, por ejemplo, vamos a ver dos subsistemas. De este sistema tenemos el sistema del evaporador y otro sistema del intercambiador de calor. Con respecto a esto, son sistemas abiertos, cerrados o aislados. Refiriéndonos del sistema azul con el sistema rojo. Entre ellos, ¿cómo están? Son cerrados porque si te fijas, puede haber transferencia de energía, pero no hay transferencia de masa. Ni hay movimiento de masa entre una y otra, no hay una mezcla, ¿están de acuerdo? Es un intercambiador de contacto indirecto. Esto quiere decir que desde el punto de vista másico tenemos dos posibles balances. El primer balance es A es igual a B más C. Si alguien tiene duda me puede tener. Y el segundo balance, como ustedes ya bien saben, es W1 es igual a ¿quién? A W2, ¿no? Sí. Entonces, si se dan cuenta, esperen que se trabó mi computadorcita. Si se dan cuenta, tenemos dos posibles balances de masa. Porque nosotros tenemos dos posibles sistemas que se encuentran cerrados, uno con respecto al otro. Es decir, no hay un intercambio de materia entre ambos. Entonces, tenemos dos balances independientes de masa. ¿Okay? Entonces, aquí nos dice, esto lo pongo como
Aquí nos dice que el jugo de mango, ya notamos todas las características, ¿no? De masa. Pero si se dan cuenta, no nos dan una propiedad extensiva. No nos dan lo que nosotros conoceríamos como la base de cálculo. ¿Qué base de cálculo proponen o se les antojaría utilizar? O sea, nosotros podemos proponer la base de cálculo. Es importante que nos la dé el problema. ¿Quién quiere contestar? Participación, recuerden. ¿Cuántas? Pues como no. 100 libras. Sí, ¿en dónde? Porque la podemos poner donde queramos. ¿Dónde se te antoja? Ok, voy a proponer una base de cálculo. Le voy a poner propiedad extensiva. Voy a proponer una base de cálculo de, entre paréntesis, la propiedad extensiva. A ver, la propiedad extensiva en estos problemas, acuérdense que nosotros, lo interesante de nosotros como ingenieros, es que podemos hacer el diseño de procesos o procedimientos a una escala que nos interese, es decir, de repente podemos estar trabajando a una escala pequeña y a la final nosotros cuando lo instalemos en una empresa o en un proceso real, podemos estar escalándolo a la dimensión que nosotros queramos, es decir, podemos escalarlo para producir 1000 libras, para producir 100,000 libras, para producir 1,000,000 de libras. Y las características o lo interesante de esto es que las propiedades intensivas se van a mantener, ¿sí? Es decir, si yo puedo estudiar y definir las propiedades y las relaciones, ya no importa porque al final, cuando yo escale mi proceso, yo conociendo cómo funciona una escala, puedo llevarlo a la escala que a mí me interese, ¿sí? Entonces, aquí cuando me están platicando y me dicen, el cálculo del calor cedido por el vapor de calentamiento, bueno, el calor cedido por el vapor de calentamiento lo vamos a calcular en función de la base de cálculo, que es una propiedad extensiva. ¿Cuánto propones de base de cálculo, compañero? ¿Quién fue el que lo propuso? ¿Me das tu nombre? De base de cálculo en A, ¿cuánto propones? ¿100 libras? Por hora. Ahí está. Entonces fue la propiedad intensiva que tú propusiste. Entonces con ayuda de los balances, ok, ya nada más pongo esto, balances de materia propuestos. Vamos a conocer, ok, lo que sería las otras corrientes. ¿Qué se te antoja? Tenemos el balance de masa, pero si se fijan aquí, cuando tú propones una base de cálculo como tal, solamente conoces un valor, ¿no? Que en este caso sería. Entonces, ¿qué sugieren hacer? Pues vamos a hacer un balance. Yo sugiero hacer un balance de sólidos, porque si se dan cuenta, no salen sólidos en el vapor. Y esto va a facilitar nuestro cálculo. El balance de sólidos, ¿cuál es? ¿Quién me lo da, por favor? Uh-huh. ¿Así? Perfecto. No, ya me lo dio aquí. A ver. Ok, lo que hizo su compañero es que ya lo dio establecido, pero básicamente lo que sería el balance de sólidos, pues para conocer las corrientes de sólidos, y por eso usamos esa concentración. En procesos industriales, chicos, nos encanta usar la concentración, porque nosotros nos enseñan un montón de concentraciones, ¿no? Molaridad, normalidad, partes por millón, partes por billón, bla, 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 bla. Pero cuando llegamos a ingeniería, pues los ingenieros nos interesa o nos gusta hacernos las cosas o la vida simple. La ventaja de usar fracciones, tanto másicas o molares, es que las fracciones nos van a permitir calcular corrientes de componentes. Es decir, si yo multiplico la corriente A, es decir, si yo sé que son 100 y lo multiplico por su fracción, que es 0.03, fracción, por análisis dimensional, la corriente A, si se fijan, es 100 libras por hora. Si lo multiplico por la fracción, me da libras con libras se van, me queda 3 libras de sólidos por hora. Y esa es la ventaja de utilizar fracciones, que nosotros podemos calcular la corriente del componente fácilmente, sin necesidad de hacer algún tipo de correlación o una especie de
de análisis químico para que yo pueda pasar la concentración a lo que me interesa. Con la fracción es de 1. Pero si se fijan, la fracción de sólidos en B, pues es 0. La fracción de sólidos en B es 0, entonces va. Y nos dice entonces, su compañero se dio cuenta que los sólidos que entran en A son los mismos sólidos que salen en C. Entonces, él sustituye la fracción. Pero es más, o sea, podemos sustituir bien y decir que C es igual a ¿qué? Pues podemos decir que C es igual a AXA igual a XA entre XC. Que si se fijan, AXA sería el caudal de sólidos que está entrando, que ya sabemos que sería 3. Si están de acuerdo o no. Si alguien no lo ve, cualquier cosa me va deteniendo, ¿no? Tendríamos que el caudal de sólidos que entran a nuestro evaporador es 3, ¿qué? 3 libras de ¿quién? Ya hicimos el análisis. 3 libras de X sobre ¿qué unidad por hora? ¿Ok? Y vamos a dividir eso entre lo que sería la fracción, ahora la nueva fracción ya concentrada, o la concentración en fracción de los sólidos. A la salida, ¿qué concentración tenemos a la salida? ¿Punto qué? Punto libras de qué? Perfecto. Sobre libras totales. Entonces ya nos queda el caudal otra vez en libras por hora. Entonces yo ya sé cuánto estoy obteniendo. 3. 15 serían, ¿cuánto? 6, un sexto. 6 por 3, 18. Entonces sería 18. No, 20. 20 libras. No, entonces sería 3 veinteavos. Ah, son 3 veinteavos. Perfecto. Entonces sería 20 libras. 20 libras por hora. Entonces para concentrar, si yo estoy alimentando 100 libras, voy a obtener 20 libras ya concentradas. Y necesariamente, ¿cuánto se va a ir a B? Por lo tanto, el vapor necesario, el vapor que se debe de remover, será lo siguiente, calculado de la siguiente manera. O sea, vamos a agarrar nuestra, ahora lo que me interesa es B, yo ya conozco A y C, entonces estrictamente B va a ser igual a C menos A, no, A menos C, ¿estamos de acuerdo? Y esto será igual a 100 menos 20, 80 libras por hora. Entonces ya estoy dimensionando, ya puedo tomar o anotar lo que serían pues mis corrientes propuestas con base en mi base de cálculo. No se preocupen, si ustedes proponen otra base de cálculo a la final, la relación de calor cedido por libra de jugo va a ser la misma. ¿Sí me explicó? Entonces, fíjense, tenemos una alimentación de 100 libras. No, sí, 100 libras por hora. Cualquier duda, me la pueden externar, ¿no? Tenemos la alimentación. Luego tenemos P, que ya vimos que son 80 libras por hora. Y también tenemos AC, que es el producto que estoy teniendo de 20 libras por hora. Ahora, bueno, ya dimensionamos lo que sería pues mis caudales, ¿no? Mis caudales definidos. Pero ahora necesito conocer lo que sería
la entalpía de cada corriente. Vale, a ver, ahora, para esto ustedes tienen que definir el estado de agregación de la corriente en la que están. Es bien importante conocer el estado de agregación, porque como les dije yo en las primeras clases, ¿se acuerdan que para saber qué tan caliente está una sustancia, no solamente es necesario saber la temperatura, porque aquí nos dieron la temperatura de alimentación? O sea, acuérdense que les dije, oye, ¿cómo sé qué tan caliente está una sustancia? Y ustedes me dijeron, pues sabiendo la temperatura. No necesariamente, o sea, la temperatura es uno de los parámetros que yo tengo que conocer para saber qué tan caliente está. Me dice que el jugo se alimenta al evaporador a 70 grados Fahrenheit. Entonces, me están diciendo la temperatura. Vale, pero la temperatura no me dice qué tan caliente está una corriente. Me puede ayudar, pero yo necesito otra característica que les dije, es bien importante conocerla para saber qué tan caliente está. ¿Qué es la otra característica? Bueno, otras dos. ¿Qué son las características que me son importantes conocer? La entalpía, precisamente. Bueno, la entalpía me permite saber qué tan caliente está una sustancia. Pero ¿qué parámetros me permiten calcular la entalpía? Ok, la masa no tanto. La entalpía es una propiedad que. La entalpía es otra propiedad que. Intensiva, entonces no me hace falta conocer la masa. Me hace falta conocer, fíjate, la entalpía necesitamos de otra propiedad intensiva que es la temperatura, evidentemente, ¿sí? Otra propiedad intensiva, la composición, es importante, ya las conozco, y otra muy importante es el estado de agregación, ¿sí? ¿En qué estado de agregación se encuentra? Eso es súper importante porque si yo no sé el estado de agregación, difícilmente podré calcular qué tan caliente se encuentra mi sustancia. Entonces tenemos que ver básicamente qué estado de agregación tenemos. Vamos a hacer una tablita acá. Ok. Entonces en la tablita vamos a poner corriente, estado de agregación, ¿sale? CP y entalpía. Entonces la corriente que tengo aquí, corriente, estado de agregación. ¿Qué más les dije? Temperatura y entalpía. Okay, eso es importante. Voy a agregar otra columna. No, la voy a dejar así. Ok, entonces tenemos una primera corriente que es la corriente de A. La corriente de A, chicos, ¿qué estado de agregación tiene? Líquida, ¿sí? Entonces la corriente de A tiene un estado de agregación líquida. Vamos a definirlo. Esto es bien importante. ¿Líquido qué? Comprimido. Esto es importante para ver dónde vamos a, ¿cómo se llama? A determinarlo, ¿no? Sí voy a agregar la otra columna, ¿sale? Para que nos quede más claro. Insertar. Ok. Entonces, composición. ¿Será composición o CP? No, composición. Ok. Entonces la temperatura que tenemos nos dice que esa corriente tiene una temperatura de 70 grados Fahrenheit. Luego, la composición, aquí yo voy a tener dos opciones. ¿Va a ser pura o no? No pura. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que yo necesito un CP ponderado. Ahora, vamos con las siguientes corrientes. La corriente de B. Bien, se le va a poner. La corriente de B
¿Qué estado de agregación tiene, chicos? La corriente de B. ¿Seguro? B. Vamos a ver el diagrama. Vapor saturado. Ahí sí estamos seguros que es vapor. Ahí sí no hay duda, es vapor saturado. La temperatura, ¿conocemos la temperatura? No todavía, pero sí conocemos la composición. La composición en este caso sí es pura. Esto es importante, ¿no? Todavía no conocemos la entalpía. Luego en el punto 3, en la corriente C, vamos a ver, en la corriente C, ¿qué estado de agregación tenemos en la corriente C? Otra vez es líquido comprimido. La temperatura todavía no la sabemos, pero sabemos que la composición no es pura. Todavía no conocemos qué tan caliente está esa corriente. Luego tenemos una corriente que es W1, el vapor que está entrando al intercambiador de calor. ¿Están de acuerdo? Esto es W1. ¿Cuál es el estado de agregación de lo que está entrando al condensador? Vapor saturado. Ok, entonces vamos. ¿Nos dan la temperatura? No todavía. ¿La sustancia es pura? Sí, sí es pura. Y finalmente tenemos la corriente que sale del condensador. Va a ser W2. Muy importante, chicos, que ustedes determinen estas propiedades. Para conocer la entalpía, recuerden que necesitamos conocer primero el estado de agregación. Es importantísimo. ¿Sí? La temperatura y la composición. ¿Ok? Vale. Ahí vamos, ¿no? Sí, dime. Hay dos posibles respuestas. La primera respuesta es ninguna. La segunda respuesta, pues es que es ninguna. Ok, ese es el problema que tienen. Déjenme, a veces tenemos ese problema. Es que no hay diferencia entre un líquido saturado y un líquido comprimido. ¿Estás de acuerdo con eso? Déjame abrir un diagrama de Molière para explicarte. O sea, ¿te acuerdas? ¿Tú estuviste conmigo en termodinámica? Ah, vale. Pero sí viste calor conmigo, ¿no? No. Vale, vale. Entonces, mira, si tú a ver, no sé si te acuerdas. Ah, no, porque no viste calor conmigo. ¿Me puedes decir por qué un refrigerador no viola la segunda ley de la termodinámica? ¿Quién me lo dice? A ver, la segunda ley de la termodinámica me dice básicamente, si se fijan, que, ¿cómo se llama? Que el calor siempre fluye de dónde a dónde. No, eso no nos dice la segunda y se lo demostré en la primera clase. No se confundan, el calor no siempre fluye de un cuerpo caliente a un frío. Vale, sale, perfecto. Hay que hablar bien porque luego eso nos confunde bastante y sobre todo ustedes ingenieros que van a estar relacionados a ingeniería de procesos donde evidentemente va a haber transferencia de calor. Que nos quede clarísimo que la segunda ley de la termodinámica, y ¿saben qué es lo más triste? Que a veces cuando nosotros entramos al internet, a Google, y buscamos la dirección del flujo de calor, yo me he topado que a veces nos dice que el calor siempre fluye de un cuerpo caliente a uno frío. Eso no es cierto, o sea, no necesariamente. ¿Se acuerdan que les demostré que podemos hacer fluir el calor de oro con una menor entalpía a agua con una mayor entalpía, pero el oro va a estar a mayor temperatura? Entonces, lo que nos dice la segunda ley de la termodinámica es que el calor siempre fluye del cuerpo de mayor a menor temperatura. Y lo sabemos, porque la fuerza impulsora de la transferencia de calor es el gradiente de temperaturas. Esto es importante.
Ahora, yo siempre les digo, a ver, ¿por qué un refrigerador no viola la segunda ley de la termodinámica? Y pues se quedan así como pasmados, ¿no? Porque desafortunadamente, muchas veces como nos han explicado la termodinámica, es que no nos han aclarado bien en español que hay palabras muy diferentes. O sea, por ejemplo, subir temperatura no necesariamente significa calentar. Enfriar no necesariamente significa temperatura. Entonces, el refrigerador, si te fijas por su mismo nombre, nos está diciendo es que enfría. Sí, pero ¿dónde? Y es un mismo proceso, porque eso fue la gran aportación, el gran descubrimiento que hizo Sadi Carnot, ¿no? Nosotros conocemos por qué se volvieron famosos varios científicos. ¿Por qué se volvió famoso Newton, por ejemplo? ¿Qué es lo que lo hizo famoso a Newton? ¿Qué hizo famoso a Newton? ¿Se acuerdan? Pero ¿qué se dio cuenta él que lo hizo tan famoso? ¿Qué hizo que la gente lo voltease a ver? ¿De qué se dio cuenta él que nadie se había dado cuenta antes que él? ¿Se acuerdan o no? O sea, él formula su teoría de la gravitación universal, también desarrolla el cálculo. Pero la mayoría de las personas, chicos, la mayoría de la sociedad, pues el cálculo ni siquiera lo entienden, ¿no? Pero hay algo que él hizo que todo el mundo volteara a verlo y dijera, ok, este señor se le ocurrió a alguien algo que nunca a nadie se le había ocurrido. ¿Qué fue? ¿De qué se dio cuenta? ¿Alguien? ¿Un punto extra quien me diga? ¿Tú crees que fue el primer ser humano que se dio cuenta que las cosas caían para abajo? Es intuitivo, hasta los bebés lo saben, ¿sí o no? No, pero ¿de qué se dio cuenta? Ah, pues, pero ¿de qué se dio cuenta él? O sea, y es triste porque hasta sabemos, o sea, siempre relacionamos a Newton con qué, ¿con qué lo relacionamos? Es más, si buscan la imagen de Newton, o sea, con una manzana, ¿qué le permitió darse cuenta a la manzana? ¿Qué? Eso no es algo que se dio cuenta él, chicos, porque eso nos damos cuenta todos, hasta un bebé. Sí, de hecho tenemos que aprender a controlarnos y a levantarnos contra la gravedad. O sea, no es que la gravedad no se supiera que existía, o sea, todo el mundo sabía que había un efecto y las cosas caían. Miren, él estaba abajo, sentado abajo de un arbolito, volteó al cielo, bueno, era de noche, no sé si sepan, ¿sí? Estaba sentado abajo de un árbol, de repente voltea, le cae una manzana en la cabeza, voltea y ve a la luna. ¿Y de qué se da cuenta en ese instante? Al contrario, de que la luna se estaba cayendo, ¿sí? Entonces, lo que se dio cuenta Newton es que la luna se estaba cayendo. Y entonces toda la gente dijo, ok, wow, sí, la luna se está cayendo. Y fue así como sorprendente, ¿no? O sea, eso fue lo que lo hizo famoso, porque nadie se había dado cuenta que la luna estaba cayéndose. Y con eso, él pudo calcular las órbitas de los planetas y pudimos predecir la existencia de planetas como Neptuno. ¿Sí? Y Vulcano, que cuando descubrimos que Vulcano no existía, a pesar de que la ley de gravitación universal de Newton y sus derivados y Kepler predecían la existencia de otro planeta, decían, ¿por qué no ajusta? ¿Por qué la órbita de Mercurio es rara? Claro, después llegó otro señor que también se volvió famoso, que fue ¿quién? Einstein, que él también descubrió algo, se dio cuenta de algo que realmente pues fue sorprendente, ¿no? Él se dio cuenta que la luna no se estaba cayendo. Es más que ni siquiera está en una trayectoria curva, pero eso ya es historia más reciente. Ahora, para nuestra importancia para esta materia, de qué fue lo que se dio cuenta Sadi Carnot? Que fue tan avanzado para su época y tan fundamental que ni siquiera este, se dieron cuenta ¿cómo podríamos decir? Pues sus contemporáneos de lo que había descubierto. Ustedes ya estudiaron el ciclo de Carnot, ¿no? ¿Y por qué están, no cuando vieron el ciclo de Carnot fue así como, wow, o sea, wow, se les abrió la mente y entendieron por qué un refrigerador no viola la segunda ley de la termodinámica? ¿No les pasó? ¿No fue apasionante para ustedes? A mí me pasó eso, por ejemplo, cuando estudié en bioquímica, que estudié
enzimas que descubrí el secreto de la vida, fue así. Yo me acuerdo que salí de la clase de bioquímica, cuando estaba en la carrera, salí casi llorando, o sea, llorando de la emoción, porque era una de mis grandes incógnitas que yo tenía de niño, cómo veía mis manos y yo veía, básicamente me preguntaba, ¿cómo es posible que pueda moverlo? ¿Sí? ¿Cómo es posible que estemos vivos? ¿Qué es lo que explica esto? Y después, pues de ver bioquímica y de ver que el secreto de la vida son las enzimas, yo salí casi llorando. Pero igual, cuando ves ciclo de Carnot, no sientes así pues así como una emoción terrible, o sea, porque cuando también yo me di cuenta, pues eso fue cuando nos enseñan que la luna se está cayendo. En la prepa, ¿no? En la prepa nos enseñan que la luna se está cayendo. Te das cuenta de eso y dices, por Dios, es que este señor fue brutalmente innovador en su pensamiento, rompió todos los paradigmas de la gente. Y es más, ¿saben qué es lo más sorprendente? Pregúntenle a la gente en la calle si la luna se está cayendo. Y en el pleno siglo XXI, en el 2021, la gente ni siquiera se da la tarea de saber que la luna se está cayendo, con base en lo que dijo Newton. Eso, tú dices, ¿cómo puede ser posible que, bueno, por eso se explica que existan movimientos antivacunas y haya personas opinando lo que sea sin ningún tipo de conocimiento ni fundamento, porque ni siquiera saben cosas básicas del mundo que los rodea, del universo que los rodea, y de repente pues se queda eso. Entonces, si se fijan cuando vemos el ciclo de Carnot, ¿okay? Esto es interesantísimo, ¿sí? ¿De qué se dan cuenta? ¿Qué dijo Carnot? Carnot dijo básicamente que son 4 procesos. Los llaman compresión isotérmica, compresión adiabática, expansión isotérmica y expansión adiabática. En español, porque no había palabras para definir esto en ningún idioma, básicamente, la compresión isotérmica es cuando nosotros enfriamos sin bajar la temperatura, ¿sí? Una compresión adiabática es cuando nosotros subimos la temperatura sin calentar. Una expansión isotérmica es cuando nosotros calentamos sin subir la temperatura. Y una expansión adiabática es cuando nosotros bajamos la temperatura sin enfriar. Y ahí fue, bueno, en su momento, chicos, nadie le dio bola a Sadi Carnot. O sea, él se dio cuenta que enfriar no necesariamente significa bajar temperatura, ni bajar temperatura significa enfriar. La gente, el pensamiento mágico de la sociedad, así como la gente piensa que la luna está flotando, también las personas piensan que enfriar y bajar la temperatura es un sinónimo. Y nos parece imposible hacer descensos de temperatura mediante enfriamientos. Y es que no se puede. No podemos bajar temperaturas con enfriamientos, porque, bueno, con enfriamientos de un cuerpo que esté a mayor temperatura. Lo que sucede es que no, es contraintuitivo el refrigerador porque si se fijan, el exterior está a mayor temperatura que el interior. Entonces decimos, ¿cómo podemos extraer calor? Porque si ustedes se ponen a buscar en internet, dice, el refrigerador funciona porque la bomba es una máquina que extrae calor de adentro hacia afuera. Pues sí, pero no nos explica realmente lo que está pasando. No nos está diciendo que el refrigerador está haciendo un descenso de temperatura sin necesidad de enfriar, que no necesitamos un cuerpo a menor temperatura para lograr la menor temperatura del refrigerador, porque el descenso de temperatura es un proceso que no requiere a veces enfriamiento. Y ustedes me dicen, ¿esto qué tiene que ver con lo que pregunto? Bueno, lo que pasa es que cuando nosotros regresamos al diagrama de Molière, nosotros vamos a ver, ¿sí?, que el agua existe en fase líquida en función de la presión. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, aquí tengo una botellita de agua, ¿no? ¿Esta qué tipo de agua es? ¿Es agua qué? ¿Líquida? Sí, pero con base en el precepto líquido comprimido. ¿Y por qué se llama líquido comprimido? No. Ok, sí. A ver, cuando fue, ¿se acuerdan cuando fue el último terremoto del 2017? ¿Dónde estaban? ¿Qué me cuentan? ¿Qué pasó? ¿Alguien que me platique? Ok, ¿y no sentiste gratitud de que estabas vivo gracias al terremoto? Pues sí, la vida existe en la Tierra gracias a los terremotos, ¿sí o no? ¿Por qué qué?
Hay actividad que es que no te oí, como que tu micrófono está geológica, sí, ¿y eso qué nos permite? Perfecto, ¿sale? Y el campo magnético nos protege del viento solar. Si no tuviéramos el campo magnético que nos protege, lo que pasa es que la Tierra tiene un centro jugoso, o sea, el núcleo se piensa que está compuesto de material radiactivo. Al ser material radiactivo no se ha enfriado, está a altas temperaturas y eso nos permite generar algo que se llama el campo magnético de la Tierra, el manto de la Tierra, que la teoría dice que pensamos que existe un núcleo sólido y el manto está líquido y el núcleo se está moviendo y al frotar se genera un campo magnético, que es nuestra magnetosfera, que nos protege del viento solar. ¿Ustedes saben qué pasaría si dejamos de tener magnetosfera? ¿Qué pasaría? ¿Ustedes saben? No la vida, de entrada. ¿Qué pasaría? A ver, tenemos un planeta donde no existe el líquido comprimido, el agua líquida, que se llama Marte. ¿Por qué en Marte actualmente no hay agua líquida? Porque en Marte hay agua, pero el agua requerida para los procesos biológicos, al menos como los conocemos, debe de ser agua líquida. ¿Por qué en Marte no hay agua líquida? Si se fijan, ¿cómo se llama? En invierno, sus polos, se les genera un casquete polar de hielo de agua. ¿Por qué no hay agua líquida en Marte? Y saben que en Marte, desafortunadamente, al ser un planeta más pequeño que la Tierra, si ustedes se fijan, vamos a ver tamaño proporcional de Marte y la Tierra. O sea, ustedes, hay indicios, hay fuertes indicios que nos indica que Marte tuvo agua líquida en algún momento, pero ya no la tiene, no la puede sostener. ¿Por qué no puede sostener agua líquida Marte? Pues básicamente porque no hay terremotos. ¿Y por qué no hay terremotos en Marte, chicos? Marte es una roca congelada. A diferencia de la Tierra tenemos una corteza sólida, pero tenemos un centro jugoso. Y ese centro jugoso permite que por la fricción y el movimiento y todo, se genere un campo magnético. Marte, desafortunadamente al ser un planeta más pequeño, ¿sí? Tuvo un proceso de enfriamiento más rápido. Ustedes saben que entre más pequeño es un cuerpo, más rápido se enfría. Por eso, por ejemplo, los pajaritos tienen que latir muy rápido su corazón y tienen una tasa metabólica muy alta porque necesitan generar mucho calor porque están perdiendo en relación al entorno mucho calor. Eso pasó con Marte. Marte se enfrió. Marte se congeló. Es una roca congelada. ¿Sí? No tiene actividad geológica. No presenta ni volcanes ni presenta terremotos. ¿Esto qué hizo? Bueno, hizo que la magnetosfera de Marte fuera extremadamente débil. Y al ser débil, el viento solar golpea. Se estima que si nosotros la Tierra perdiéramos nuestra magnetosfera, el viento solar golpearía a la atmósfera y en unos cuantos cientos de miles de años perderíamos completamente la atmósfera. Y es que el agua, ¿sale? Si ustedes recuerdan sus diagramas de fase, el agua a bajas presiones no puede existir como líquida. Sublima, ¿están de acuerdo? La fase líquida solo se explica porque hay una gran presión encima de ella y permite que el agua exista en fase líquida. ¿Sí sabían eso o no? Si yo de repente a esta agüita que tengo le meto un vacío total, ¿qué pasaría con el agua que está aquí adentro? ¿Empezaría a qué? A hervir. ¿A qué temperatura podría hervir? Si yo le hago un vacío absoluto, ¿a qué temperatura empezaría a hervir? Ahorita mi agua está como a 20 grados. Si yo le hago un vacío absoluto, empezaría a hervir, pero ¿a qué temperatura? ¿Qué crees que no? ¿Sí? ¿Te acuerdas que habíamos platicado que los frijoles se cuecen más rápido en la olla express porque está a mayor temperatura, porque la presión permite que el agua líquida exista a mayor temperatura? Bueno, si yo me meto unas tablas de vapor, ¿sale?
y digo, tengo agua líquida, ¿sale? El agua líquida aquí que tengo, lo voy a someter a un vacío absoluto. Inmediatamente, esa agua va a decir, a ver, ¿qué está pasando? O sea, yo a esta presión, yo puedo existir a una máxima temperatura. Fíjense, voy a poner la presión así como a una centésima parte de la atmósfera. Vámonos a Sistema Internacional y pascales. Si se fijan, la presión atmosférica son 101.300 kilopascales, pero vamos a una centésima parte de la atmósfera, ¿sale? Que es más o menos lo que tiene Marte. El agua a una centésima parte de la atmósfera hierve a 6 grados, casi 7. Bueno, ¿qué pasaría si yo lo pongo a una milésima parte de la atmósfera, un vacío mucho más intenso? ¿Sale? No, es que esto, ya este vacío ya. A una centésima vamos a poner a 0.5, si me da una temperatura. No, es que ni siquiera. Bueno, vamos a una centésima parte. ¿Ok? Entonces, me dice que a un kilopascal, o lo que sería 1000 pascales, esta agua va a querer hervir a 7 grados. Si yo la tengo a 20 y la pongo de repente a un vacío que queda un kilopascal, va a empezar a hervir. Y al hervir va a haber un descenso de temperatura inmediato. Es decir, vamos a medir la temperatura de esta agua y va a tener una temperatura de 7. Pregunta, ¿le bajé la temperatura? Sí. Segunda pregunta, ¿la enfrié? No, no la enfrié. ¿Sí? No la enfríe. Y así es como funcionan los refrigeradores. Los refrigeradores tienen fluidos, como el agua, pero que tienen temperaturas de ebullición más bajas a bajas presiones. Entonces, ¿qué hacen? Pues le bajan la presión, la hacen hervir, pero el fluido del refrigerador dice, a esta presión yo existo a menos 20 grados. Entonces cambia inmediatamente de temperatura y empieza a hervir. Entonces, lo interesante de esto es que en Marte no hay agua líquida porque no hay una presión que nos permita generar agua líquida o comprimida. Miren, si se acuerdan el diagrama de fases del agua, nos dice los cambios de fases que hay, ¿sí? Y aquí nos dice algo bien interesante. En el diagrama de fase, a una presión muy baja, el agua no existe líquida, el agua sublima, es decir, pasa, ¿sale? De directamente de sólido a hielo. Y vean qué interesante, a ver, se está generando. Me dice que la presión, que sería con respecto a la atmósfera, una presión de 0.006 atmósferas, es decir, ni el 1% de la atmósfera, sino el 6%, vamos a ver si aquí me da. Voy a poner 0.6. Ok, aquí ya nos dice, el agua, fíjense, 0.61, el agua tiende a hervir a ni siquiera al 1%, a 0.6%, el agua hierve a 0 grados. Ahí está. Abajo de eso, chicos, abajo de eso, y les soy honesto, el agua no existe en estado líquido. Entonces, para nosotros tener el agua líquida, ¿qué tenemos que hacer con el fluido? Comprimirlo. ¿Ok? Entonces, la forma correcta de decirle al agua líquida es líquido comprimido. Ustedes podrán encontrar en los libros que también a veces se le dice líquido subenfriado. Antes se le decía mucho, porque se está por debajo de su punto de ebullición. Pero no, ya evítenlo, porque ya muchos libros han llegado a la... O sea, no es incorrecto decirlo, lo van a encontrar que hay personas que lo siguen diciendo así. Pero básicamente, todo el líquido que esté aquí va a ser líquido subenfriado. Ahora, yo tengo ¿cómo se llama? Esta cantidad de agua, ¿sí? Miren, es más, les voy a compartir un video para que vean que no hay ninguna diferencia. 23. Entonces, ahí está la respuesta. El agua a 23 grados es agua. ¿Qué va a definir si está saturada o no? La presión que la rodea. Si la presión baja lo suficiente y el agua está a punto de hervir, ¿cómo se llama esa agua, chicos? Saturada. Entonces la respuesta correcta, o sea, la respuesta, ¿qué diferencia hay entre el agua comprimida y el agua saturada? Estrictamente, ninguna. La diferencia la hace la presión del entorno. Esa presión, si yo la bajo lo suficiente, cualquier agua comprimida la puedo convertir en agua saturada, ¿sí?
tú no vas a poder identificar si estás adentro del seno del líquido, tú no vas a poder identificar si es saturada o comprimida. No se puede. Porque el agua ya hirviendo, o sea, ya que cambia de fase, pues no es saturado, es vapor saturado. Entonces el agua saturada, chicos, entiéndanlo, es agua a punto de hervir. ¿Sí? Pero eso va a estar en función del entorno, no de ella misma. ¿Sí? Va a estar en función de la presión del entorno. Entonces, la respuesta es el agua líquida y el agua saturada, pues es lo mismo, el agua comprimida. ¿Sí? Desde el punto de vista de que queremos desmenuzar o encontrar una diferencia, no la hay. La diferencia está en función de la presión. Si el agua llega a un punto en que yo bajo lo suficiente la presión, aquí tenemos lo que sería, este es un diagrama de Moler de agua. Yo tengo una curva que es la curva de líquido saturado. ¿Qué quiere decir? Pues que en función de la presión, ay Dios, qué horrible, déjenme lo pongo otra vez, en función de la presión, vamos a tener a diferentes temperaturas, o sea, a menor presión, la temperatura de saturación va a ser menor, ¿vale? Entonces, conforme yo aumento la presión, la temperatura de saturación aumenta, evidentemente. Entonces, yo puedo tener agua a 110 grados Celsius dentro de una olla express y no va a ser agua saturada, va a ser agua comprimida. Por eso es una olla de presión. Y ahí en la olla express el agua puede existir a mayor temperatura. Esto es importante porque, si se fijan, los dos componentes de mi sistema, ¿sí?, trabajan a diferentes presiones. Voy a agregar otra columna, ¿no? ¿Para qué? Porque es otro parámetro termodinámico importante para poder definir las características de cada... Ay, Dios, no quiero agregar eso. Quiero agregar una sola bellísima... Espérenme, déjame. Ok, déjenme comparto. Denme un instante. Perdón. Okay. Entonces, vamos a agregar otra columna que le vamos a llamar presión, porque también es importante para conocer, o sea, nos define el estado de agregación, ¿sí? Es más, tal vez yo la ponga antes que el estado de agregación, porque en función de la temperatura y la presión, vamos a tener un estado de agregación. Pues vamos a poner la presión. Es importante, ¿no? La presión de A, ¿qué presión tenemos de la corriente de administración, de alimentación? ¿Qué presión trabaja? ¿Qué presión tenemos? La atmosférica. Entonces vamos a poner la presión atmosférica. ¿A qué temperatura hierve el agua en sistema imperial? O inglés, como también lo conocemos. Fahrenheit. Entonces la presión sale de libra sobre pulgada. Bueno, la presión atmosférica en MCAS. Vamos a ver cuál sería la presión. Porque como no nos está diciendo nada, libra sobre pulgada cuadrada, vamos a ponerla en libra sobre pulgada cuadrada. No está diciendo nada de la presión, pues vamos a entenderlo como, fíjense, una atmósfera son 14.69 libras sobre pulgada cuadrada, 14.70, ¿no? Vamos a ponerlo. Entonces la presión, como estamos en sistema imperial, son 14. ¿Sale? 69.59 CIAS. Bueno. Ahí. Ok. Entonces, fíjense, aquí, si se fijan, yo sé que la presión de saturación, a esta temperatura, ¿a qué temperatura? A esta presión, ¿a qué temperatura hierve el agua? 212. Como estoy a una temperatura menor, yo sé ya que esto es líquido.
comprimido. ¿A qué temperatura debería de estar aquí para que para que fuera líquido saturado? ¿A qué temperatura debería de estar ahí? ¿Están de acuerdo? ¿Cómo identifico? O sea, yo solamente puedo identificar si es líquido saturado o líquido comprimido en función de la temperatura y la presión de saturación, ¿sí? Eso lo puedo buscar en tablas de vapor, ¿sí? Las tablas de vapor, que esas se las debieron de haber proporcionado desde que estaban en tercero, ¿no? Las tablas de vapor de agua, esto es para el agua. Recuerden que cada sustancia que nosotros tenemos varía sus propiedades termodinámicas en función de la sustancia en particular y también vamos a variar propiedades termodinámicas. Aquí nos están diciendo que despreciemos su composición, es decir, todavía no vamos a hacer cálculos, porque más adelante vamos a hacer cálculos para conocer los valores reales, ¿no? Porque en teoría las propiedades coligativas, si se fijan, las propiedades coligativas nos dicen que vamos a afectar ¿qué? Vamos a afectar varias cosas. En primera instancia, la temperatura de fusión, de congelación. Por eso agregamos sal para preparar nieve, porque baja la temperatura de fusión. La segunda es, y nos permite tener agua líquida a menor temperatura. La segunda es, ¿sí? La temperatura de ebullición. Normalmente sube, ¿sí? Al agregar algún soluto, sube la temperatura de ebullición, puede cambiar. Y también cambia la presión osmótica de nuestra sustancia. Entonces, estrictamente, yo aquí tendría que calcular, y eso lo vamos a hacer más adelante, la temperatura de saturación de esta mezcla, es decir, a qué temperatura va a llover. Va a hervir. Yo puedo decir que va a ser muy similar a la temperatura del agua porque tiene una concentración hasta cierto punto baja, un 3%. ¿Sí? Pero pues no lo sé. Pero asumiendo las propiedades del agua como tal, ¿sí? Asumiendo las propiedades del agua, yo puedo decir que el agua hierve a 212 grados Celsius a esa presión, a la presión de atmosférica. Esta es una atmósfera. Entonces, como yo estoy a una temperatura menor a la temperatura de saturación, yo puedo afirmar que tengo líquido comprimido. Así yo identifico mi sustancia. Luego, el inciso B, ¿a qué presión estamos trabajando en B? ¿Sí se ve? Nos dice a qué temperatura, a qué presión estamos trabajando. El evaporador está trabajando a 4 psias. Ahora, ¿nos dan la temperatura? No, pero no es necesaria, porque nos está diciendo que es vapor saturado. Como es vapor que acaba de hervir, es vapor saturado. Y si yo tengo vapor saturado a 4 psias, si se fijan, yo puedo consultar la temperatura de saturación. Entonces me voy a mis tablas de vapor. Yo ya aquí ahorita nosotros que estamos ¿cómo se llama? En distancia, pues yo uso tablas de vapor digitales, ¿no? Cuando estamos en presencial, lo que hacemos es les damos una tablita de vapor que se están abriendo. Hasta que se abran se las enseño. ¿Sale? Y nos vamos a tabla, interpolamos. Pero bueno, ya aquí, ¿para qué sufrimos, no? Decimos que estamos trabajando a, ¿sale? 4 psias. Estamos trabajando, aquí está la presión atmosférica, 14.7, ¿se acuerdan? Vamos a calcular, vamos a ver cuál es la temperatura de saturación. La temperatura de saturación son ¿cuántos? 152.915 grados Fahrenheit. ¿Qué tendría yo que hacer? Bueno, me tendría que ir a mi presión. Si yo convierto, vamos a ver, vamos a convertir la presión a bar. Entonces, si yo tengo 4 psias, que va a ser como punto 3 bares, ¿no? Entonces, 4, si se fijan, punto 27 bares. Entonces yo me voy a mi tabla de vapor y digo, a ver, punto 27 que son punto 30, son 69 grados Celsius, más o menos. Si yo convierto 157 grados Fahrenheit a grados Fahrenheit a grados Celsius, vamos a pedir que nos haga, porque la calculadora me dice que está hirviendo a 152. Yo, con base en mi tabla de vapor, que digo que es parecido a esto, yo digo, es como entre 60 y 69 grados Celsius. Vamos a hacer la conversión de grados Fahrenheit
Convertir. Que lo podemos hacer también con nuestra calculadora. Aquí yo tengo mi de grados Fahrenheit. ¿Cuánto nos dice aquí? Bueno, ya tengo, según mi tabla de vapor, hierve a 153, más o menos. 153 Fahrenheit. 153 Fahrenheit. 153. Son 67, ¿se fijan? O sea, lo que haría normalmente en salón sería, haríamos una conversión, interpolaríamos aquí y obtendríamos la temperatura. Evidentemente, como estamos en distancia, pues podemos usar las tablas de vapor digitales y no preocuparnos por eso. La temperatura a la que está hirviendo el agua, porque aparte nos dice considera que es agua pura. Realmente lo que está pasando adentro es que por los sólidos la temperatura de ebullición va a ser diferente, pero en este momento nos está diciendo considera que es agua pura. Entonces, si es agua pura, que no hay un incremento en la temperatura de ebullición, según nosotros, con base en esto, nos dice que el agua está hirviendo a 152.915. 152.915. 152.915 grados Fahrenheit. Ahí está. Lo voy a dejar en 152.9. ¿Están de acuerdo? Ahora, pregunta. Sé a qué temperatura está hirviendo. Hirviendo. Sé a qué temperatura sale de nuestro evaporador. ¿Chicos? ¿Sale? Sí, porque, o sea, si yo tengo una botella de coca y sirvo coca en un vaso y sirvo coca en la otra, pues las dos van a tener la misma temperatura, van a tener la misma presión, van a tener la misma concentración. Entonces, aquí, en este caso, es la misma porque está por ley cero de la termodinámica, pues esta corriente y esta corriente en particular son las mismas. Ahí está. Luego, la presión 2, la presión que está trabajando el condensador, también nos la da, dice el condensador está trabajando a 30 psias. Si se fijan, ya es una presión mayor a la atmosférica. Que eso nos permite tener, ¿qué? Líquido saturado a mayor presión. Entonces, está trabajando psias. La temperatura, otra vez me voy a mi tabla de vapor con sistema imperial y calculo mi nueva temperatura. La temperatura, acuérdense que hierve el agua a 202, esto quiere decir que está por arriba de 100 grados Celsius. Si yo convierto 250, para que nos demos una idea, son 120. O sea, básicamente la temperatura a la que está trabajando no es una olla express. Entonces, normalmente normalmente lo que sería las calderas trabajan a altas presiones, ¿sí? 250 puntos. Esto no es muy alta presión, ¿eh? Es una presión muy decente. 250. Y yo sé que es líquido saturado, porque a la final, pues está hirviendo, está condensando, solo está cediendo su calor latente. ¿Qué calor latente está cediendo? Es esta. Va a ceder 945.398 BTUs por cada libra de vapor que condense. Ya nos lo da la tabla, pero bueno. 250, 250.3. Grados Fahrenheit. Si se dan cuenta, el calor de dónde a dónde va a fluir. El calor va a fluir de el sistema que está a 250 hacia el sistema que está a 152. En algún momento violamos la segunda ley de la termodinámica. ¿Estamos respetando la fuerza impulsora de la transferencia de calor, chicos? Sí, ¿no? Contéstenme, no me dejen solito. Tiene lógica, o sea, el calor, y como lo hice en el diagrama, o sea, el calor va a migrar de aquí para acá, porque está mayor temperatura aquí que acá. Entonces, yo ya puedo calcular, ya puedo decir las diferentes temperaturas que tengo. Las diferentes, la temperatura de B, la temperatura de C, vamos a poner B, la temperatura de B fue la que ya determiné con ayuda de mis tablas de vapor, que en este caso la temperatura de B, 152.9.
la temperatura de C, dije, es la misma. Y la temperatura de W1 y W2 también ya las determiné, fueron 250.3, ¿no? Temperatura de W1 y W2. W1, que sería, dije 250.3, creo que sí, acá lo checo. 250.3. Sí, sí, estoy bien, gracias. Entonces, si se fijan, tiene todo el sentido. O sea, está funcionando, el sistema está funcionando con base en lo que nosotros esperamos que funcione. El calor se va a ceder del intercambiador de tubos, se va a ceder hacia el evaporador, que va a estar trabajando al vacío, porque la presión del evaporador nos dijo que la temperatura, la presión del evaporador, ¿cuál nos dijeron que era? 4 psias, ¿no? La presión del evaporador es 4 psias. 4 psias. Entonces, con esta presión, ya está trabajando una presión menor que la presión a la que trabaja la caldera. La caldera está trabajando a 30 psias, ¿no? La presión que nos proporciona la caldera es de 30 psias. Ok, entonces yo ya tengo otro nuevo, el diagrama más completo. Voy avanzando. ¿Sí? Voy definiendo propiedades intensivas y las voy definiendo con base en lo que yo conozco de termodinámica. Entonces me voy. Vamos a poner ahora nuestro nuevo diagrama ya con más propiedades. Y ahora, ¿les acuerdan que les había dicho que es para conocer qué tan caliente está una sustancia? Pues debemos de conocer su estado de agregación. Esto es muy importante porque, a ver, normalmente para conocer qué tan caliente está una sustancia, depende del estado de agregación. Si está en estado líquido, ¿qué fórmula podemos utilizar? ¿O qué sugieren para calcular la entalpía en estado líquido? En estado. Muy bien, eso ya lo hemos hecho. Eso es el calor, pero solamente la pura entalpía, Sp delta T. La entalpía, por ejemplo, de A es el Cp por el delta T. ¿Qué sería el Cp de A? Yo ya tengo el Cp de A. El Cp de A me lo dan acá. Me dicen que el Cp al 3% es de 0.9 BTUs sobre el grado Fahrenheit, ¿no? Entonces me dicen mi Cp de mi corriente de A es 0.9 BTUs. 0.9 BTUs sobre libra, que sería en este caso de A, para incrementar un grado Fahrenheit. ¿El incremento de la temperatura cuánto será? ¿A qué temperatura estamos? A está a 70 grados Fahrenheit. Esa es mi temperatura final. ¿Cuál es mi temperatura de referencia, chicos? 32, participación, muy bien. La temperatura de referencia siempre la marcamos y ya les expliqué por qué la marcamos en 32. Entonces, al momento de hacer nuestra operación sería 0.9 por 70 menos 32. Nos dice que tenemos una entalpía de 34.2, ¿sale? BTUs por cada libra, ¿sale? Esa es la entalpía de A. La entalpía de B es vapor saturado. ¿Esta fórmula nos sirve para un estado de agregación gaseoso? No, porque se acuerdan que les platiqué que el Cp varía mucho en función de la temperatura cuando estamos en estado gaseoso. Por lo tanto, asumir un Cp constante es incorrecto. Tendríamos que establecer la función y hacer una integral y definir con base en los límites de integración. Pero no hace falta, chicos, porque para B, en estado gaseoso, ¿es una sustancia qué?
pura. Y como es pura, ¿a dónde nos podemos ir? A la tabla que considera sustancias puras. Entonces, yo puedo determinar la entalpía del gas saturado con ayuda, ¿sale?, de nuestra tabla de vapor. Ahí está. ¿Cuál sería la entalpía de vapor saturado? Ya sé la temperatura. La entalpía de vapor saturado es 1127.15. Eso sale de tablas. Cuando son sustancias puras, no hay problema, chicos. Las sacamos de tablas. Voy a poner esto acá para que vean que las sacamos de tablas. Si es sustancia pura, despreocúpense, ¿para qué lo calculan? Si ya tienen tablas para sustancias puras, el problema es que necesitaríamos una tabla para sustancias, ¿cómo se llama? Pues mezclas, ¿no? Entonces sería un respapaya, por eso ahí lo tendremos que calcular. Por ejemplo, para la entalpía de B, la entalpía de C, chicos, ¿es pura o no es pura? No es pura, entonces tenemos que calcular con ayuda del CP ponderado. El CP, bueno, ya nos lo dan. El CP de la corriente B es de ¿cuánto? Nos dice que es de 0.84. Entonces, el CP es de 0.84, ya es diferente. ¿Se acuerdan? Es menor porque tiene mayor proporción de sustancias que tienen menor capacidad calorífica. Y la temperatura, ¿sí?, de esta sustancia no pura es 152.9. 152.9. Entonces sería 152.9 menos 32, ¿sale? Por 0.84, nos dice que la entalpía del fluido a la salida es de 101.556. 101.556. ¿Ok? En estado líquido, si se fijan, también tenemos a quién. HW2. ¿Están de acuerdo? Tenemos a HW2 en estado líquido. Entonces vamos a poner a W2. Chicos, ahí nos vamos otra vez. ¿Es pura o no pura W2? Y cuando me preguntaron si había diferencia entre líquido comprimido o líquido saturado, ¿qué les dije? Entonces, entonces yo puedo calcularlo con la fórmula, o sea, Cp delta T, es decir, podría calcular Cp, el Cp del agua es 1, un BTU libre a grado Fahrenheit, ¿están de acuerdo? Por el incremento de temperatura que sería 250.3 menos 32, nos daría una entalpía de 218 en teoría. Pero bueno, vámonos a las tablas de vapor, porque como es líquido saturado, pues es lo mismo que líquido comprimido. Entonces nos vamos a la presión y vamos a ver qué entalpía, ¿vale?, tiene 218. ¿Sí se fijan? 218 es la entalpía. Y es mejor sacarlo de tablas porque nosotros estamos asumiendo que el CP es constante. Y estamos metiendo un error porque el CP no es constante. Entonces, como yo puedo leer, si mi sustancia es pura, ¿puedo leer en tablas de vapor saturada los líquidos? Claro, porque un líquido saturado y un líquido comprimido es lo mismo, tienen las mismas propiedades. Lo único que los diferencia es la presión a la que está sometido en su entorno. Entonces la entalpía sale de tablas, ¿sale? 218.968, 218.968. Vamos a indicar que la obtuvimos de tablas. Son BTUs por libra. Voy a decir, miren, esta viene de tablas. Como el líquido comprimido y el saturado en esencia son lo mismo, lo puedo obtener de tablas. Y finalmente la entalpía de W1, que es el vapor saturado, pues ya también la tengo. La tengo con tablas. HW1. Si me voy a mi tabla,
¿Se fijan? Ahí está, la voy a copiar también. La entalpía es de 1164. Ok, entonces vamos a tomar nuestros valores, ahí está, para que queden en nuestro apunte. Ok, entonces la entalpía de HW2 ahí viene, es de 1164. Estado gaseoso sería 1164.36. Y la que me faltó es la entalpía de, ¿quién más? La entalpía de B, ¿no? La entalpía de B ahí nos dice que es de vapor 1127.15 BTUs por libra. Ahí está. Con estos valores puedo calcular varias cosas. ¿Qué puedo calcular? Pues puedo calcular el calor que yo le debo de proporcionar al proceso con base en la entalpía de vaporización. También puedo calcular la cantidad de vapor necesario si ustedes quieren. Entonces, nada más copio esto porque quedó como mal. Ahí está. Entonces, si se fijan, yo ya tengo todas las corrientes. Todos los valores, ¿no? De las entalpías. Yo puedo meterlo a mi tablita. Y finalmente, pues puedo hacer un balance de calor. Balance de calor. Balance de calor. Ahora, como los dos sistemas son sistemas cerrados más no aislados, el calor que entra debido a la corriente de A más el calor de la corriente de W1, es decir, el calor que proporciona A, más el calor que proporciona, y es un sistema por régimen permanente, W1, va a ser igual al calor que sale ¿dónde? Bueno, va a haber un calor que sale al entorno, que estamos perdiéndolo al entorno, ¿no? Pero ese calor, hasta este punto lo vamos a despreciar. El calor del entorno, o sea que se pierde, este lo vamos a decir, bueno, este no me importa. Voy a decir, este vale cacahuate. Entonces el calor del entorno lo voy a despreciar, pero sí voy a calcular el calor que sale en B, el calor que sale en C, más el calor que sale de W2. Para calcular cada calor, pues es el caudal de la corriente por la entalpía de dicha corriente. Es decir, si yo lo quiero deducir, sería el caudal de A por la entalpía de A, o el incremento de entalpía, como quieran verlo, W1, que en este caso W1 y W2 por balance ya sabemos que valen lo mismo, sale B por la entalpía de B, más C por la entalpía de C, y D por la entalpía, ¿cuál D? W2 o W en este caso. Si se fijan, de aquí conozco todo y mi única incógnita es la cantidad de vapor. Si yo sé cuánto vapor tengo que administrar con respecto también a la entalpía que estoy de vaporización, yo puedo calcular lo que sería mi calor latente, lo que me está pidiendo el problema, que en este caso es, calcula el calor cedido por el vapor de calentamiento. El calor cedido va a estar en función de la cantidad de vapor por la entalpía de vaporización. Y voilà, lo han resuelto. Les voy a compartir